El otro día decía Rubén Arranz, preguntaba a Sergio, un tío blanquetero, no sé si te has fijado que nos fuimos a las vacaciones hablando todo el día de las putas, de la corrupción, de Santos Cerdán, de Begoña, del hermano, etcétera, 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 y hemos vuelto de las vacaciones hablando de Gaza y hablando de Sara Santaolalla. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. El gobierno es experto en utilizar pantalla. El gobierno tiene 800 asesores, Moncloa tiene 800 asesores y esos 800 asesores se dedican día y noche a la construcción de narrativas, a la construcción de temas de discusión, a la construcción de ejes de polarización para que la atención se distraiga en las direcciones que a ellos les interesan. Y ponen caramelos totalmente irresistibles, ¿no? Nos ponemos a pelear por la vuelta ciclista, si las protestas estaban justificadas, si estaba justificado cortarlas. Ahora vamos a ir a por Eurovisión y el hecho de que vayamos a ir a por Eurovisión casa con la otra gran pantalla del gobierno, que es haber convertido la televisión española, la televisión pública, en un ente que no sirve para informar, que no sirve solo para manipular en el sentido de meterte propaganda todo el día, todo el rato, sino en convertirse en un tema de conversación. Esto es lo más perverso de la estrategia del Partido Socialista con la televisión española, convertir televisión española en un tema permanente de conversación, en un tema permanente de discusión. ¿Y cómo lo hace? Empezaron con Inchaurrón. La primera pieza en toda esta estrategia fue tener un matinal en el que la presentadora y la línea editorial del programa se convertía en la protagonista de la noche. O sea, la gente que ve el programa de Inchaurrondo por las mañanas no está informándose de lo que pasa o de cuál es la versión del gobierno de lo que pasa, sino que está informándose de cómo le va al propio programa. Se va informando de qué está pasando en el programa, ¿no? Cuáles son las presiones que reciben, etcétera. La primera vez que vi que Silvia Inchaurrondo era una pieza en ese tablero del gobierno fue cuando firmó el manifiesto famoso aquel contra los periodistas y el bulo y el fango, ¿no? O sea, al capitanear ese manifiesto, Silvia Inchaurrondo, presentadora de la televisión pública, Silvia Inchaurrondo se convertía en el tema de conversación. A ella le da totalmente igual lo que digan de su labor profesional, le da totalmente igual lo que digan de sus actitudes propagandísticas, pero parece que le satisface o satisface la estrategia de su jefe que ella se convierta en el tema de conversación de los demás. Yo pienso que, por ejemplo, El Mundo cayó en la trampa cuando publicó estas noticias que vemos aquí sobre la financiación de los contratos de Televisión Española con la productora de Silvia Inchaurrondo. ¿Por qué? Porque aunque es una información que puede cabrear a gente que deteste ese programa, era exactamente lo que andaba buscando la estrategia comunicativa del Partido Socialista del Gobierno de utilizar Televisión Española como un tema permanente de conversación. Bien, desde que empezó Silvia Inchaurrondo, el manifiesto, sus reacciones a estas noticias sobre su salario, etcétera, se han ido sumando elementos. La revuelta fue un gran tema de conversación. El hecho de que se supiera que el Consejo de Administración de Televisión Española había volado por los aires porque no había manera de llegar a un acuerdo por el dinero que pedía Broncano, etcétera, etcétera. Y luego la competición entre la revuelta y el hormiguero volvieron a convertir otra vez Televisión Española en un fantástico tema de conversación mientras seguían publicándose noticias sobre la corrupción del gobierno. Después han metido a Cintora, después han metido el programa de Javier Ruiz y llega ese elemento que viene un poco a sustituir a Silvia Inchaurrondo como foco de los debates y es que es Sara Santaolalla. Sara Santaolalla es una persona con cero talento para el análisis político, es una militante, no sé si es militante de carneo, ¿no? Pero vamos, es una pieza del Partido Socialista puesta allí y con eso que llama Pedro Herrero la chonificación, claro, es un personaje pues como de los programas del corazón, que grita, que tal, que no sé qué, que muchas veces pierde el hilo de lo que está diciendo, ni siquiera es consciente, pero se convierte de nuevo en un gran tema de conversación. Entonces, los ataques a Sara Santolaya son un tema de conversación, las reacciones del Partido Popular cuando Sara Santolaya llama idiotas a sus votantes son un tema de conversación y una y otra vez vamos cayendo en la trampa. Por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España, que es un contenido televisivo de Televisión Española,
se vuelve a convertir en un tema de conversación. ¿Cómo lo hacen? El Partido Socialista, por una parte, mantiene la emisión, por otra parte, incentiva las protestas para cortarla. De manera que no solo se convierte en tema de conversación la vuelta, con la excusa de Gaza, sino que Perico Delgado, que está enfadado porque le han jodido la etapa final y algunas otras de la Vuelta Ciclista, se convierte también en un tema de conversación. Si os dais cuenta, Televisión Española está sirviendo a un objetivo muy claro, que es desviar la conversación hacia sí misma, servir de barrera que absorbe los golpes que debería estar recibiendo el Partido Socialista Obrero Español por asuntos como la corrupción de sus dos secretarios de organización, las sospechas sobre la mujer del presidente y su hermano, que por cierto estuvo escondido en Moncloa, según se publica, mientras estaba empadronado en Portugal para no pagar impuestos, vivía en la Moncloa, como Ana Frank, pero huyendo de Hacienda en vez de huir de los nazis. Y luego está, y luego el tema del fiscal general, o sea, la destrucción institucional que está cometiendo el Partido Socialista y sus socios de las estructuras que mantienen la separación de poderes o que le dan forma al Estado democrático, todo eso queda detrás de la pantalla una vez que tienes a Silvia Inchaurrondo firmando un manifiesto, a Sara Santolaya siendo la Belén Esteban de las tertulias o a Perico Delgado siendo atacado por otros programas de la casa por sus opiniones sobre las protestas que han interrumpido la Vuelta Ciclista. Si os fijáis, es muy inteligente esta estrategia. Es muy inteligente porque no podemos dejar de participar en esto porque sabemos que Televisión Española se hace con nuestro dinero. Sabemos que tendría que ser un servicio que ofreciera una información más o menos neutral, con todos los puntos de vista, ¿no? Sería algo tan aburrido como la traslación de la pluralidad parlamentaria a una televisión que es de todos los votantes, incluso de los que no votamos. Sin embargo, como la televisión está funcionando con otro fin, que es que se hable de la televisión pública, y aquí estoy yo cayendo en la trampa de nuevo, no nos damos cuenta a veces de que el hecho de que la misma televisión se haya convertido en un tema, en la noticia, el hecho de que en la televisión no se den noticias, sino que se transmita simplemente propaganda y luego la noticia sea lo que le pasa a los presentadores, que le han dicho no sé qué, que a la que lleva el micrófono en malas lenguas la han insultado unos fachas, que otra vez a Sara Santalaya en redes sociales no sé qué. Claro, cuando los periodistas se convierten, bueno, digo periodistas de la manera más laxa y más irónica, cuando los personajes televisivos se convierten en personajes, se convierten en el centro de la noticia, lo que está en juego es que no solo nos está transmitiendo información mientras tanto, sino que es un señuelo, es una forma de distraer la atención. Les va a funcionar, les va a seguir funcionando, porque a cada nuevo movimiento exagerado, a cada nuevo movimiento de distracción que produce esa máquina de propaganda que es la televisión española, nosotros también reaccionamos. Y ya la estrategia va, digamos, tan a cara descubierta que en las últimas semanas estamos viendo constantemente comunicados de la propia televisión española defendiendo a Televisión Española. Y os los voy a enseñar porque los tengo recopilados. Mirad, este es el primero. Cuando Pepa Bueno entrevistó en su primer día como nueva presentadora del Telediario de la Noche a Pedro Sánchez, apenas hubo críticas negativas. Rebeca Argudo hizo una y le contestó Xavier Fortes de las noches de Televisión Española. Es importante esto porque el hecho de que una periodista haga una crítica sobre una entrevista al presidente es algo totalmente normal, pero el hecho de que compañeros de la radiotelevisión pública respondan, además de manera bastante agresiva en redes sociales, a esa periodista es totalmente inaudito, pero tiene una explicación. Es que quieren los periodistas de Televisión Española, el caso de Xavier Fortes sí que lo es periodista, quieren ser ellos la noticia. Están participando de esa estrategia, no lo hacen por defender el honor de Pepa Bueno, porque siempre ha habido críticas positivas y negativas de cada entrevista que se ha hecho. Lo hacen para que se hable, para que se siga hablando de ellos. Pero es que después el Consejo de Informativos de Televisión Española lanzaba este comunicado. El Consejo de Informativos de TVE emite un comunicado tras la entrevista a Pedro Sánchez. Aquí pone Extratele, pero esto es el plural. Este es como el plural, ya sabéis, el órgano de comunicación del PSOE tiene este suplemento de televisión. Desde el Consejo de Informativo
de televisión, de informativos, falta una S, de Televisión Española, queremos felicitar a Pepa Bueno, a la dirección de informativos de TV y a todas las personas que han hecho posible la entrevista al presidente del gobierno. En la entrevista se han tocado muchos temas delicados, preguntas incómodas y necesarias, aunque hayan quedado temas en el tintero. Bien, la entrevista fue una mierda pinchada en un palo, porque Sánchez llevaba 14 meses sin dejarse entrevistar por nadie y Pepa Bueno tenía muchas cosas de las que preguntarle. Tantas cosas que cuando había una pregunta ciertamente incómoda, como preguntarle por su mujer o por la corrupción de sus secretarios de organización, el hecho de tener que hablar de tantos temas en tan poco tiempo, solo duró 45 minutos, hacía imposible la repregunta, hacía imposible perseguir al presidente y contradecirle, ¿no? A veces había alguna repregunta, pero ya después Pedro Sánchez hablaba y se pasaba al siguiente tema porque había que hablar de todo. En la propia forma, y la forma fue es responsabilidad completa de quienes han hecho esa entrevista, de quienes han preparado las preguntas, estaba la trampa, que es que se iba a hablar de muchos temas, como dice el comunicado, delicados, pero no se iba a poder profundizar en nada y mucho menos perseguir a Pedro Sánchez. Bien, ese fue uno de los síntomas de lo que estoy diciendo, de cómo Televisión Española intenta que se hable de Televisión Española y como medida de ofrecer al gobierno al que sirve de rodillas una pantalla que le proteja de que hablemos del gobierno. Segunda, vamos a ver, tengo más cosas para enseñaros en este sentido de la estrategia. Mira, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, a ver, qué raro que Radio Televisión Española no estuviese metida por el medio en la conversación de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues, señora Ayuso, lleva 5 años sin concederme una entrevista. 5 años sin concederme una entrevista. 1 año en Telemadrid, desde la famosa entrevista en la que no me salían las cuentas. 4 años en Televisión Española. Está usted invitadísima a este programa a la hora de la 1, por el que, por cierto, yo creo que prácticamente han pasado todos los presidentes autonómicos, o casi todos, salvo usted. Así que reitero la invitación que le llevamos trasladando desde hace años. Está invitada a venir a la hora de la 1 y a plantearnos todo esto, todas estas dudas y críticas que tiene sobre Radio Televisión Española, aquí en este programa en directo. Bueno, habéis visto, ¿no? Pedro Sánchez llevaba 14 meses sin dar una entrevista a nadie. La primera entrevista se la dio a Pepa Bueno en su primer día en el trabajo. Pero aquí tenemos a Silvia Inchaurrondo respondiendo a críticas que hace Ayuso de la televisión española, convirtiéndose ella, por eso le recuerda aquella entrevista en la que no le salían las cuentas, convirtiéndose ella en la protagonista. Y de nuevo, vamos a ver cómo esto pasa constantemente ahora, con otro ejemplo que tengo por aquí. Aquí se ve muy bien cómo juegan a ser la noticia ellos. Fijaos que este es el programa de Gonzalo Miró, Directo al Grano, y Marta Flinch, no vamos a ser machistas, y fijaos cómo dan entrada a una importante noticia de última hora. Spoiler, la noticia de última hora es Televisión Española. Nos vamos a acercar ahora hasta la redacción con una última hora que tiene que ver particularmente con esta casa, con Radio Televisión Española y con el acoso que sufren algunos de nuestros colaboradores. Arantxa Ejez, cuéntanos. Sí, Gonzalo, Radio Televisión Española, esta casa alza la voz contra los ataques indiscriminados que están sufriendo algunos de sus colaboradores, en concreto 2 mujeres, Sara Santolaya ahí sentada y Laura Arroyo, por parte de personas, pero también por parte de partidos políticos. Dice el comunicado que desde aquí se fomenta la libertad de expresión y el debate hasta la pasión discrepante, pero que no son tolerables los insultos ni tampoco las falsedades. Además, hace hincapié en que sean 2 mujeres porque dice esto demuestra una misoginia y un machismo que ninguna sociedad debe permitir y tampoco lo va a hacer esta casa. Gracias, Arantxa. Bueno, pues está aquí Sara con nosotros. ¿Te ha aliviado? ¿Te sientes apoyada? Porque es verdad, que nosotros lo tenemos que sufrir más. Machismo, misoginia, son ataques gravísimos. ¿Cómo estás tú? Tú sabes mucho de esto. Sí. Lo primero, yo me gustaría... Voy a dejar a Sara Santolaya con esta expresión tan simpática. Y como veis, la noticia de última hora que nos llega desde la redacción de Televisión Española, de esta casa, es que esta casa dice que están atacando mucho a esta casa. Y, por supuesto, por machismo. O sea, a Sara Santolaya la atacamos por machismo. O sea, no es por lo que dice, no es por su actitud, es por machismo, ¿no? La otra a la que mencionan es Laura Arroyo. Laura Arroyo es
de Canal Red. Y si os fijáis, en esta mesa está sentada, vamos a buscar, porque se la ve aquí en plano, está aquí sentada esta chica rubia de aquí, que es presentadora de Canal Red. No es Laura Arroyo es morena, pero tienen aquí sentada a otra. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias dijo, en los programas, una de las mías. Entonces tienen por allí a Laura Arroyo, a esta que no sé ni cómo se llama, y si os fijáis, el tema vuelve a ser Televisión Española. Tengo más ejemplos. Estábamos viendo en Directo al Grano cómo hablaban de ese comunicado, última noticia de última hora, y ahora en Malas Lenguas tienen a Laura Arroyo, que es la que no estaba en el plató. Por supuesto, vamos a oírla también. Fijáis que Sara Santolaya creo que va vestida igual. Debe ser que sale de un programa y se mete en otro. Algo así entiendo yo. Pero bueno, aquí están las dos protagonistas de la actualidad, dos colaboradoras de un programa a las que han insultado por Twitter, y ya tenemos dos programas hablando del tema. Pues vamos a ver. Saludos a todos los tertulianos y en especial a Sara Pérez Santolaya, que esta lucha también la llevamos juntas. Esta lucha, y por esta lucha de cobrar del erario público por estar en una tertulia. Una lucha que te caga. eso mismo también quiero agradecer, primero que nada, como hacía Sara, a Radio Televisión Española, el Consejo de Administración, porque lo que ha hecho hoy, creo que es muy importante, Jesús, porque ha demostrado que Radio Televisión Española no solo es un espacio que debe ser plural y donde todas las ideas en el marco de la libertad de expresión se expresen, de verdad, sino sobre todo que tiene que ser un lugar seguro. Radio Televisión Española tiene que ser un espacio seguro. Y lo pienso porque, por ejemplo, las calles no son seguras para personas como yo, migrantes. Bueno, es que paso de que se oiga a decir que las personas migrantes no tienen seguridad en la calle. O sea, es que paso. Pero vamos, como veis, una y otra vez se colocan ellos en el centro de la noticia, como protagonistas de la noticia. Y nosotros somos tan gilipollas que hablando de esto les damos la razón. Seamos al menos conscientes de que estamos jugando al juego que 800 asesores de Pedro Sánchez meten en el tablero de la sociedad para que no hablemos de Ábalos, de Santos, de Begoña, de David, de las putas, del fiscal general y de todo lo demás.